buenas tardes, estimados compañeros, desde la Coordinación Académica de la Institución Educativa LPQ. En el día de hoy vamos a aprender cómo elaborar una prueba o un examen según su clasificación. Espero que esta presentación les sirva mucho. Entonces, primero pues debemos saber y recordar, por si no nos acordamos porque se nos puede olvidar, que hay tres tipos de pruebas o exámenes, ¿no? Las de ejecución, las orales y las escritas, ¿verdad? Entonces recordemos un poco las pruebas de ejecución. Las pruebas de ejecución son aquellas donde tengo una actividad específica que orienta al docente y evalúa destrezas de los estudiantes. Nos sirve mucho para estos ejemplos las pruebas en, por ejemplo, música, en educación física, en artes. Las orales es donde los estudiantes pues mantienen no una conversación necesariamente, pero pues hablan y exteriorizan sus conocimientos. Y pues las escritas. En el día de hoy les voy a mostrar tres ejemplos de pruebas de ejecución. Por ejemplo, tenemos esta primero que es para el área de música, cuyo grado de dificultad es 2. ¿Por qué es 2? Pues porque al ser un ejercicio que requiere llevar el pulso en la mente y ejecutarlo en un instrumento, para los estudiantes puede ser difícil, entonces tenemos que pensar que probablemente un 70% de estudiantes lo harán bien, el resto de pronto no. Este estudiante, entonces vamos a mirar acá la diseñé, bueno, institución educativa, evaluación de música para grado tercero. Entonces la instrucción del ítem sería toma un tambor y realiza el siguiente ejercicio rítmico. Y acá pues el estudiante ejecutará la prueba, ¿no? Para, por ejemplo, el caso de artes plásticas, tenemos este que es de grado de dificultad 1, diseñado para quinto. Esperamos que el 90% de los estudiantes lo hagan bien, teniendo en cuenta que hay algunos cuyas habilidades manuales no son pues las mejores, pero pues la idea es que siempre igual llegan a este tipo de pruebas como esta, es haciendo uso de elementos reciclables que era una marioneta de uno de los personajes del cuento Caperucita, pues la idea es que todos lo logren, ¿no? De manera exitosa. Entonces, por eso es dificultad 1. Tenemos que tener en cuenta acá entonces pues que se les lee el cuento y de acuerdo a esto los estudiantes hacen pues su marioneta con elementos reciclables. El tercer ejemplo tenemos de la prueba de educación física un circuito. Este circuito que vemos acá, entonces es un circuito pensado para estudiantes de grado cuarto. El grado de dificultad es 2, teniendo en cuenta que el 70% de estudiantes podrían hacerlo bien. Pensamos acá, por ejemplo, en un factor como que hay estudiantes que tienen limitaciones físicas, por ejemplo, asma, por ejemplo, bueno, todo este tipo de factores que puedan generar pues que todos no puedan acabar o no puedan hacer la prueba. Ahora tenemos las pruebas orales de las cuales les voy a dar solo un ejemplo. Entonces, esperamos que esta prueba se responda, perdón, esto es el 90%, acá aparece 100%, pero en realidad el grado de dificultad 1, el porcentaje esperado es del 90%. Siempre tenemos que tener en cuenta que, pues que no siempre vamos a tener, nunca de pronto vamos a lograr un 100%, lo ideal, ¿no? Pero pues por diferentes motivos seguramente no va a ser así. Entonces tenemos inglés de grado primero. Entonces la profesora le hace las siguientes preguntas al estudiante. Este es un grado de dificultad 1. Se espera que el 90% de estudiantes logren responder las preguntas, ya que son preguntas básicas y seguramente son preguntas que en este momento los estudiantes puedan responder, pues dice que no las deben responder completas. Entonces, por ejemplo, what's your name? El niño puede decir simplemente su nombre. How old are you? Y puede decir el número en inglés. La idea es que la docente se dé cuenta que el niño sí entendió, ¿sí? Y ahora tenemos las últimas, pues que son las pruebas escritas. Entonces, en este caso tenemos ejemplos de ítems. Acá vamos a ver 5 ejemplos de ítems que en este momento van organizados de más fácil a más difícil. Para la idea es luego volver a lo más fácil, y esto ya lo vamos a ver al final, en el por qué. Y los ítems acá presentados son específicos del área de inglés y se han planteado para cuarto grado.
Vemos el primer ítem que es Match the Images, entonces esto es una opción múltiple, un match. Es sencillo porque los estudiantes tienen, por ejemplo, este tipo de cosas. Si se dan cuenta, tienen dibujos que también me ayudan a poder encontrar con cuál debo hacer el match. Claro que acá están ordenados, el docente debe acomodarlo pues en el orden que desee para que los estudiantes eh, puedan hacer el match ahí de los dibujos. Entonces no está solamente la palabra, sino que tiene la imagen allí que le ayuda al estudiante. Por eso el nivel de dificultad es bajo. Ahora ya tenemos un ítem 2 que va un poco más, sube un poquito la dificultad a grado 2, esperando que el 70% de estudiantes lo puedan responder bien. Acá ya se pone un poco más complejo porque los estudiantes tienen que responder utilizando los auxiliares o ninguno. Entonces ellos tienen acá que reconocer una regla gramatical que seguramente ya habrán visto en clase. Por ejemplo, acá en negativo necesitan el didn't y en afirmativo no necesitan nada y acá necesitan el auxiliar. Entonces este ya es un poquito más complejo. Luego el ítem 3, entonces vamos a leer y a responder. Entonces este ya es un ítem 3 de porcentaje, ya es un poco más complejo para los estudiantes. Eh, tienen, eh, tienen el pequeño texto, dice read and answer, entonces si se dan cuenta los ítems también son muy concretos, no son difíciles, la idea aquí no es que nadie se pierda, sino que realmente logren hacer la actividad y que nosotros podemos dar cuenta de que el proceso se hizo bien y que los estudiantes adquirieron las habilidades para ser competentes en cualquier momento. Entonces tenemos el 1, the person woke up at, entonces acá lo que se hizo fue cambiar el número por el número escrito. Y acá, por ejemplo, se hace alusión a que la persona la pasó divertido. Y si se dan cuenta en este ítem, entonces estoy hablando de cosas muy parecidas. Was bored, had fun, and didn't have a good day. Yo no puedo hacer un ítem donde yo hable de una cosa que nada que ver, estaría mal. Ahora seguimos con el ítem 4, que ya es un poquito más complejo, que es What did you do yesterday? Le estoy pidiendo al estudiante que ponga todo el conocimiento previo en un texto donde él va a exteriorizar desde su persona y va a hacer uso del pasado simple, que es lo que hemos estado viendo todo el tiempo, pero en una experiencia personal. Ya la dificultad es grado 4. ¿Por qué? No es que realmente en este punto esperamos que no haya un estudiante que nos responda perfecto. Seguramente van a haber muchos errores, pero pues son errores normales del proceso. Sin embargo, debemos poder dar cuenta pues de que lo pueden hacer. Es un ítem, acá dice baja dificultad, discúlpenme, es de alta dificultad. El grado de dificultad 4 ya es mucho más alto. Y tenemos el ítem 5. Entonces, acá volvemos a un ítem un poco menos difícil. Ya volvemos a un grado de dificultad 3, tampoco es un 1, pero ya volvemos a lograr que el estudiante no se estrese tanto. Deben mirar a la imagen y completar acá qué pasó y acá tienen los verbos, entonces pues es colocar el verbo en pasado, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante para la elaboración de estas pruebas? Bueno, primero que todo tenemos que pensar en diseño y planeación, ¿no? En este momento debemos establecer qué secciones vamos a tener, ¿no? ¿Qué partes, qué etapas? ¿Cómo vamos a dividir la prueba? ¿Cuántos ítems? ¿Sí? ¿Por qué esos ítems? También no puedo poner un ítem porque sí, ¿sí? Y tengo que pensar en qué recursos necesito para esta prueba. Por ejemplo, para el caso de las pruebas de ejecución, tengo que pensar claramente en mis recursos. Por ejemplo, el de la de música, si le digo al niño tome un tambor y resulta que no tengo el recurso del tambor, entonces ahí ya estaría mal planteada. Tenemos que seguimos con la redacción y el perfeccionamiento de ítems. Entonces tenemos que mirar qué contenido mide el programa, si la tarea es clara,
y esto quiere decir pues que si el lenguaje es coherente, sencillo y directo y claro y el estudiante lo va a lograr, que no tenga claves extrañas, lo que yo les decía a ustedes ahora, que no sea como que estoy hablando de los días de la semana y de pronto tiene un año, 1984, que nada que ver, o algo que haga que los estudiantes se puedan perder. Luego, entonces ya voy a ordenar los ítems, que es esto que les contaba, pues que tenemos que tener una curva de crecimiento y decrecimiento en la cual comienzo con las cosas fáciles para que el estudiante no se me estrese y pueda desarrollar la tarea para luego ir a lo más difícil y tal vez cerrar con algo más tranquilo para que se pueda volver a estresar el estudiante. Em, es muy importante luego pensar en la redacción de las instrucciones, ¿no? Que deben ser generales para toda la prueba, por ejemplo, como el tiempo, todas estas cosas, para que los estudiantes tengan todo eso claro. Em, las generales, las de cada ítem, cómo se va a calificar, eso tiene que ser clarísimo porque si no los estudiantes no saben qué se les califica, perdón. Como en dónde se responde, tengo una hoja de respuestas, cómo la uso, y todas las instrucciones que se necesiten para poder responder las preguntas. Luego hablamos acá de una construcción de tabla de especificaciones en la cual es importante que ustedes tengan aspectos como por ejemplo el área, subárea. Entonces, por ejemplo, el área, entonces la que teníamos de inglés, la gramática. Subárea, entonces era el pasado simple. Peso, cada ítem debe tener un peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que tienen un nivel de dificultad muy bajo pueden tener un peso alto para así poder ayudarle a los estudiantes, ¿sí? En esta tabla también tengo que tener un objetivo de evaluación, el nivel de dificultad, la cantidad de ítems que corresponden a estas características y cuáles son los ítems dentro de mi prueba que corresponden a estas características. Luego ya debo ir a armar la prueba, como vemos acá, pensar en que debo tener ítems que respondan a todos los niveles de dificultad, que los debo distribuir de una manera ascendente y descendente, que es bueno agrupar, si tengo los mismos tipos de contenido, agruparlas, no tener un contenido de simple present por allá en otro lado y por acá otra vez volví y así, ¿no? Luego, pues ya pasamos a la impresión, reproducción y aplicación de la prueba y pues ya luego tenemos que pasar a la corrección y calificación, la cual debe ser muy clara, ¿no? O sea, no puedo decirle a un estudiante te sacaste 5 porque sí, ¿sí? Si la respuesta es porque sí, no está bien. Y luego al final debo tomar decisiones y darle estas decisiones a conocerle a la comunidad. Si todo este proceso ha sido claro, seguramente cuando tome las decisiones y las haga conocer a la comunidad, no voy a tener problemas de tener que atender padres o tener que atender estudiantes que no entienden lo que está pasando. Y seguramente va a ser mucho más fácil para mí poder estar pendiente del proceso y de dar cuenta de si en realidad los estudiantes si entendieron todo lo que les expliqué, si aprendieron todo lo que yo quería que aprendieran o si tengo que empezar a hacer algún tipo de plan de mejoramiento. Espero que les haya servido mucho este taller. Muchas gracias y hasta luego.